próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, en este espacio de En Archivo tendremos el lanzamiento del segundo libro del escritor e historiador andino Gustavo Zapata Restrepo. Su libro titula Educación y Sociedad en Andes. En medio de este lanzamiento estuvo un gran personaje, además de gran respetado en el municipio de Andes, el orador Roberto Mejía Toro. Este evento se llevó a cabo entonces en el año 1997. Veamos. Uno de los exponentes más brillantes de nuestras nuevas generaciones, quien en esta noche doblemente histórica para Andes, un día blanco en nuestro camino, nos presenta su segunda obra de alto contenido histórico, una obra de valor incalculable, de rastro indeleble, una obra que le permite a su autor incorporarse desde hoy y para siempre en el acervo del patrimonio andino para que comparta comparta la gloria con nuestros inmortales. Este paréntesis obedece a que ha aparecido un galón más en la corbata del ropaje andino, y ese galón de tanto brillo es nuestro licenciado Gustavo Alberto Zapata Restrepo, profesor de larga trayectoria, de vastos conocimientos. El maestro que no solo siembra la semilla, sino que la hace germinar en sus obras admirables, y que hoy va a emplear más su personalidad al lanzar al juicio de la crítica su obra Educación y Sociedad en Andes, obra que será viajera de andino en andino, de biblioteca en biblioteca, donde el autor perfecciona nuestras estadísticas, pone orden en casa y nos procesa todo el episodio de nuestra cultura y de nuestra historia. Usted, profesor, se ha dedicado a la enseñanza donde ha logrado tantos triunfos, y a la busca de toda huella nuestra, donde usted ya es un vaquiano, un experto en remover escombros, en rebujar archivos, empolvados pergaminos y cosas desteñidas, para encontrar en esos viejos anaqueles riquezas ocultas, que usted las descubre para que densifiquen su ambición de escritor consagrado, de escritor fiel a la sintaxis, ameno en la lectura, el escritor que sabe escribir y con maestría su pluma iluminada en todas las formas, estilos y géneros de nuestro idioma castellano, hoy tan decadente y olvidado. Ilustre conterráneo, con los parabienes de todos, usted esta noche va a hacer su entrada y por la puerta grande a ocupar su puesto merecido en el Olimpo de nuestros escritores, donde usted ya está exaltado como reliquia andina para honra y orgullo del patrimonio andino. Por eso, no hablé antes de escritores, artistas y poetas. Con Juan de Dios Uribe
y Gonzalo Arango en su cimera, Pubens Restrepo y el maestro Luis Gutiérrez en su lírica, porque usted, licenciado, tan empinado hoy en nuestro suelo, polígono de nuestros laudes y alabanzas, maestro en el ajedrez de las letras, con su vocación de historiador, su capacidad de investigarlo todo, su afán para descubrir nuestros valores y descifrar nuestro pasado, usted ya llegó y a plenitud esta faceta del historial andino. Gracias, licenciado. Felicito a los artífices de nuestro progreso, a los que se han preocupado por su suerte, al señor alcalde, tan destacado en su gestión, al honorable Consejo Municipal, cuyos programas deben ser redentores en armonía con el Ejecutivo para el progreso andino, a la Sociedad de Mejoras Públicas, que también dirige nuestros destinos cívicos, al Club Quibanes, al Club de Leones, por su fecunda obra filantrópica, a Monseñor Jorge Álvarez Arango, tan compenetrado con Andes, y a los que me han ayudado a elevar nuestro pueblo a la cumbre, a la supremacía provincial, empeño en que no podemos decaer, porque siempre será nuestro liderato llevar a Andes de mojón en mojón, de hito en hito, de cresta en cresta, de cumbre en cumbre, porque en las alturas está el porvenir andino. Envidio, y con envidia de verdad, a los que aún viven en la madre tierra, los que la disfrutan y le retocan su grandeza. Y felices los que aquí vivimos y dejamos recuerdos, pedazos del corazón, mejor el corazón entero, y jirones del alma, sepultos en el sarcófago de nuestros farallones. Este Ander del alma, este paraíso terrenal donde huyen los pesares, este reflejo de nuestro cielo azul, esta tierra de embrujos y de ensueños que nos arrobó el corazón, esta patria chica para nosotros más grandes que el cosmos, este tálamo nupcial de la meseta andina, no lo podemos cambiar por nada ni por nadie, porque en sus aires respiramos dulzuras, bálsamos y esencias, y en sus vientos se mecen todos los encantos y todos los placeres de la vida. Andinos de mi afecto, que todos caben en mi corazón, que se ensancha de andinismo cuando estoy con ustedes. Jamás he desatendido sus llamadas. Creo que en mi vida cumplí fielmente mi compromiso con Andes. No me ruborizo en afirmar que soy el andino más leal en el desenvolvimiento de su historia. Y si ahora soy un viejo desechable,
ya en manos de la parca, mientras haya un hálito de vida en mi ser, una sola pulsación del corazón, mientras mis ojos se vidríen, seré siempre incondicional e irrevocablemente de los andinos, pertenencia de mi tierra, sangre de su sangre, amor de sus entrañas. Y si todavía, a pesar de la neblina que se interpone en mi camino, mis servicios los han de menester, estoy pronto. No importa que en el último encuentro con los míos caiga y pierda el equilibrio. No importa, porque caído también contestaré presente, porque Andes es el que me manda y yo seré hasta la muerte su fiel y leal subalterno, su romántico Romeo y el galán enamorado de su almo corazón. Quiero felicitar aquí al joven Gustavo Alberto Zapata Restrepo. Tuve el honor en Medellín de presentar su libro sobre los escritores andinos. Me desconcertó la forma tan bien hilvanada como trató los temas y los personajes a los cuales él se refiere. Ahí menciona principalmente figuras que son descollantes en la literatura colombiana, como Juan de Dios Uribe Restrepo, el hombre que emuló a Montalvo, que sufrió el destierro por la justicia y por la libertad, como dice una plaquita pequeña que hay ahí en la casa donde él nació y que desgraciadamente sufrió incendio y prácticamente la reconstruyeron. Yo lamento que Andes no le tenga al indio Uribe un verdadero monumento, porque lo merece. Yo tuve el honor de viajar a Ambato a conocer la casa donde nació Montalvo, que fue amigo de Juan de Dios Uribe, y ambos fueron desterrados por motivos que no hay necesidad de mencionar, pero fueron verdaderos literatos, hombres de letras, hombres que honraron a Colombia, hombres que a Colombia y al Ecuador, porque se entiende que Juan Montalvo pues es ecuatoriano. Para mí es el escritor de mi predilección sobre escritores colombianos y extranjeros. Entonces yo felicito a don Roberto por su exposición tan brillante. Todo lo de él tiene pues dimensiones superiores. Y francamente hemos presenciado un espectáculo de la inteligencia que merece los aplausos más sinceros de nosotros. Finalmente quiero referirme a nuestro autor porque para mí, como lo dice don Roberto, es una cifra de la juventud andina que se destaca porque se está interesando precisamente por temas de importancia que nos hacen relieve en las cuestiones espirituales. Parece que los colombianos olvidamos el aspecto más importante de la vida, que es el aspecto espiritual. No debemos trabajar solamente por lo material, sino por cuestiones de la inteligencia. El primer libro fue magnífico y yo estoy seguro, porque no conozco el segundo libro de Gustavo Alberto, que debe ser una verdadera joya literaria. También es otro andino grande, que nos está haciendo quedar bien en los medios literarios y en los medios intelectuales de Colombia, de manera que quiero rendirle a este joven ilustre una manifestación inmensa de cariño, de aprecio y de admiración. Muchas gracias. Sigue siendo para mí pues un honor muy grande no solamente haberle prologado a Gustavo su primera obra, sino también esta, que me parece una gesta para la historia de Andes, que de alguna manera está puesta ya de frente al futuro. Empiezo agradeciendo los gentiles comentarios de don Roberto Mejía y de don Libardo Serna. De verdad que espero merecerlos. Muchas gracias.
Casi todo apunta a que estos tiempos sean en definitiva difíciles para la cultura o para lo que conocemos como tal. Los hombres y mujeres de mi generación, y aún los más jóvenes, condenados a vivir vaciados de nostalgias, y que empezamos a hacer uso de sinrazón en estos finales de siglo, con más rupturas que continuidades, y en los que hemos visto derrumbarse las efigies de Lenin y Stalin para ser reemplazadas por casetas de McDonald's y Coca-Cola, vivimos entre el dilema de conservar nuestros iconos para aferrarnos a una cada vez más evanescente idea de identidad o de diluirnos en las vertiginosas autopistas de información, y nos interrogamos además si esas colecciones de personajes acartonados y esos festines de sangre y pólvora, que es la historia que nos han mal contado, merezcan guardarse y aún más recuperarse. Entre un Che Guevara mimetizado en billetes de banco y un Bill Gates virtualizando la realidad, ¿qué sendero tomar? ¿Qué hacer en estas épocas de globalización, en las que el sueño de aldea universal previsto por McLuhan es cada vez más real y amenazante, y cuando los agoreros del fin de la historia nos predicen un mundo desideologizado, homogeneizado y dominado por los intereses del mercado? Paradójico por demás resulta que en este contexto un municipio encauce parte de su actividad a la construcción de un espacio que conserve su memoria y a la edición de un texto que la devele, es decir, al rescate de una parte de su historia local. Sin embargo, es ahí, en ese contraste fundamental y afortunado, donde reside la importancia de estos proyectos hoy materializados y a contracorriente de las tendencias que fragmentan las memorias colectivas y preconizan el advenimiento de los hipertextos. Pero, mediando entre las corrientes que auguran el ocaso de la galaxia Gutenberg o la muerte del libro y las posiciones románticas que mantienen vigente su necesidad y permanencia, surge, acuñado por nuevos tecnócratas, el término cibercultura, que garantiza la coetaneidad de tradición y progreso sin que ninguna de estas categorías temporales se excluyan, sino por el contrario se complementen. Ya sabemos, por ejemplo, que sin movernos de nuestro cuarto podemos consultar los infolios del Archivo de Indias en Sevilla o leer incunables de la Biblioteca del Congreso en Nueva York. Hay que reconocer, no obstante, que el futuro es el océano donde convergen los ríos del presente y que todo proyecto que una sociedad trace mirando a un futuro inmediato o lejano debe hacerse consultando primero el pensamiento de sus individuos y el carácter de su colectividad. No puede vislumbrarse un futuro claro si el presente descansa en suelo deleznable, y no entenderemos lo que somos sin saber lo que fuimos. Pero ese pasado que nos dará las claves del hoy no debe ser un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo viva aún en el presente. Un archivo histórico, por tanto, como organismo vivo y dinamizador de nuestro ser histórico, deberá permitir la interacción continua entre el historiador y los hechos y posibilitar un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. En consecuencia, todo documento, todo papel aparentemente insignificante deberá estar allí y ayudado por manos expertas a soportar su lucha contra el tiempo. Citaré solo un ejemplo: una carta ingenua de un maestro de escuela en 1885 enviada a la Corporación Municipal de Andes y que probablemente ni siquiera fue leída. Sobrevive a los roedores, a los xilófagos y a los alcaldes bárbaros, y es encontrada entre una montaña de papeles y polvo por un investigador quien la lee y descubre asombrado que se trata de una acuciosa petición para que en la escuela de varones se construya un calabozo de castigos para niños díscolos. Este hecho simple, un maestro que envía una carta, ¿constituirá un hecho histórico? Tal vez no, pero ese documento, sedimentado en el cauce dialéctico del tiempo, nos reflejará las características sociales, educativas y hasta económicas de un pueblo que, aunque aislado geográficamente
del organismo de la nación no escapaba a las sutiles estrategias que el poder del Estado, representado en el aparato educativo, trazaba para el mantenimiento del status quo. Un archivo histórico, por tanto, no es ni será nunca una obra suntuaria. Y como no sabemos por dónde nos llegará el futuro, es imperativo que permanezca en condiciones de ser conectado en cualquier momento a una de esas laberínticas redes de información. Esos documentos, ese acervo fáctico sobreviviente de 1000 depredaciones, ha permitido que ahora los andinos nos aproximemos al apasionante tejido de confrontaciones, grandezas, fracasos y desesperanzas que ha sido nuestra historia municipal, y qué mejor manera de hacerlo que desde los procesos educativos, pues de alguna manera la educación siempre ha estado presente y el mayor o menor grado de desarrollo que mostró en determinados momentos nuestra sociedad denotaba claramente los niveles de civilidad de nuestros gobernantes. Pero este libro que hoy entregamos a la sana crítica de los andinos no es simplemente una historia de la educación, pues se constituye también en una mirada introspectiva de los acontecimientos importantes o anodinos que fueron construyendo nuestra idiosincrasia, y en una reconstrucción de cómo nuestros hombres eran moldeados por la sociedad y a la vez moldeaban la sociedad en que vivían. El historiador y filósofo británico Edward H. Carr dejó esta frase consoladora, comillas: cuando se lee un libro de historia hay que estar atento a las cojeras. Si no logran descubrir ninguna, o están ciegos o el historiador no anda. Refugiado en este acerto refrescante, espero que los andinos que lean el texto lo asuman con benevolencia, lo complementen en sus vacíos irremediables y comprendan la buena fe que movió algunas aseveraciones de suma dureza, pues es ya una verdad de perogrullo que solo aliviaremos nuestros males si conocemos en profundidad sus orígenes. Ahí queda pues, para quien desee mirarnos y mirarse, un libro que igualmente nos referencia y nos profana, nos enaltece y nos desmitifica, y que es el vivo testimonio de una administración que, al poner todo su empeño para recuperar nuestra memoria, ha ganado por méritos propios un sitial especial dentro de ella. Muchas gracias, don Jaime Arbeláez, por creer en alguien que, sin ostentar títulos ni blasones, posee el mayor de todos, el amor por nuestro pueblo y por nuestra gente. Muchas gracias, Nelson Arango. Muchas gracias, Hernán Darío Saldarriaga. Muchas gracias, Héctor Restrepo. Muchas gracias, Jorge Aurelio Toro. Muchas gracias, don Darío Toro. Muchas gracias, andinos. Muchas gracias. Hemos cumplido una importantísima cita con la cultura, por ende, con la historia de nuestra ciudad. Un compromiso fiel, auténtico, muy original de nuestro canal para que rescatemos en acción mancomunada esta parte de la historia, tal como lo ha hecho el escritor andino Gustavo Alberto Zapata Restrepo, quien en la noche de hoy ha hecho el lanzamiento oficial de su segundo libro, Educación y Sociedad en Andes. Un contexto valiosísimo, vale la pena que lo conozcamos, también que lo apoyemos, porque de esta manera, y tal como decía Napoleón Bonaparte, el pueblo que no conoce su historia está doblemente condenado al fracaso. Un testimonio histórico que permite conocer cómo la educación y la cultura a lo largo del tiempo ha presentado diferentes obstáculos. Todo esto cuando viene del Estado. Televidentes, de esta manera hemos llegado al final de En Archivo. Nos vemos en una próxima oportunidad.